la opinión de los maestros no solamente es suspender, sino anular y volver a programar una nueva prueba, Nicolás. Vamos a conversar ahora, estamos enlazados vía Zoom con el decano del Colegio de Profesores del Perú, Eli Ocaña, con respecto a la decisión tomada por el Ministerio de Educación de suspender las actividades relacionadas con el ingreso a la carrera pública magisterial. Traducido, lo que significa es que se suspende los resultados de la evaluación realizada el fin de semana pasada en medio de un escándalo por la filtración de pruebas y la circulación, no solamente de la prueba, sino de los resultados marcados. Profesor, muy buenos días. Buenos días, Lucas. Muy agradecido por esta entrevista. Efectivamente, el Ministerio de Educación, a través del Viceministerio de Gestión Pedagógica, ayer publicó la suspensión del proceso de nombramiento a través de la resolución viceministerial 317. Esto evidencia en buena cuenta lo que ya nosotros habíamos alertado desde un principio, que era un proceso que no debería de continuar. Sin embargo, la opinión de los maestros no solamente es suspender, sino anular y volver a programar una nueva prueba, Nicolás. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir? Pero eso está claro ya. Es decir, que lo que va a ocurrir es esto, una nueva prueba. En realidad, indican en la motivación de la resolución que se suspende en vista que hay un informe fiscal. La Procuraduría del Ministerio de Educación también habría iniciado investigación, ha hecho las denuncias correspondientes por las supuestas filtraciones en algunas regiones como Lima, Apurímac, Cajamarca. Y entonces lo que tendría que en buena cuenta la Fiscalía es determinar los graves hechos de responsabilidad y ver dónde surgieron, dónde se inició esta filtración, y según eso pueda hacer una determinación. Pero eso puede durar, Nicolás, y los maestros no pueden esperar. Ese tiempo puede ser meses, de tal manera que lo que esperamos es, y ayer también lo conversamos así en el Congreso de la República con representantes de diferentes bancadas, incluido la presidenta del Congreso de la República, es la necesidad de suspender dicha prueba y programar en tiempo inmediato, tal vez 60 días, una nueva prueba única nacional con las garantías que correspondan, a fin de garantizar que los docentes del país participen de este proceso de nombramiento. Y asimismo, que no sean solamente las 29,000 plazas vacantes, Nicolás, sino que se incrementen a un promedio de 50,000 plazas que hay a nivel nacional, de tal manera que los docentes participantes de este proceso accedan a más plazas, a nuevas plazas, pero en equidad de condiciones, porque un concurso con los vicios que hoy se está viendo, con filtraciones, con entrega de material de evaluación, imagínense, por las redes, que se viralizó de tal manera, no puede ayudarnos a mejorar la imagen del sector de educación, menos también de los educadores, del cual nosotros hemos denunciado, responsabilizando al ministro de Educación como el responsable político, y luego también a él mismo por haber estado haciendo cambios de un momento a otro a las autoridades de la alta dirección del Ministerio de Educación, con personal con poca experiencia, que para nosotros significaba improvisación. Ahora, la secuencia de los hechos, por lo que parece hasta ahora, hasta donde ha avanzado la investigación, es donde está reportado de manera fehaciente una falla en el proceso, es en el INEI, o sea, que es el encargado de todo el proceso logístico del examen. Lo que yo no entiendo es cómo es posible que si en un momento se detecta que está faltando un cuadernillo, es decir, que hay un cuadernillo que debía estar y no estaba, es decir, que alguien se lo había llevado y que eso era una posible filtración, no se reportó esto, porque esto ocurrió antes del examen. Es decir, se pudo reportar un momentito, paren todo porque se ha reportado la pérdida de cuadernillo. ¿Por qué no pasó, Eli, esto? ¿Por qué eso nos hemos tenido que enterar después? En buena cuenta, el Ministerio nunca tenía que haber abandonado su rol de acompañamiento, de fiscalización, de control, pre-proceso y posterior. Lamentablemente han tenido que esperar la intervención, las denuncias de los mismos afectados para que recién se tome en cuenta. Incluso el comunicado que emitió el ministro de Educación en la tarde después de la aplicación fue tan escueto, tratando de echar la culpa al INEI. Los del INEI han participado, han ido
al Congreso de la República a explicar, indicando que ellos no son los responsables, que todos los contenidos de la evaluación lo tenían los del Ministerio de Educación. Creo que está pendiente la presencia del Ministro de Educación en el Congreso para que pueda aclarar estos temas, y también la Fiscalía tendría que hacer las informaciones correspondientes. Claro, ahora el problema que ha ocurrido es que el jefe de INEI va al Congreso y no dice que se ha perdido un cuadernillo. Esto que la pérdida del cuadernillo es una información que apareció luego. Entonces ahí son las dos posibilidades: o que el jefe del INEI no fue reportado de la pérdida del cuadernillo, o que omitió esta información que en estas circunstancias es trascendental. Porque ahí es donde puede haberse producido la filtración. Lamentablemente esos hechos son los que agravan, y tiene justa razón la exigencia de los docentes por la nulidad, porque esa pérdida finalmente generó, si es así, la filtración de las pruebas, y estaban por las redes, y algunos por las redes esto habrían estado circulando desde el día jueves o el día viernes temprano. La verdad que, en todo caso, ojalá que la investigación nos dé con el dato inicial de quién es el responsable de esta filtración y quiénes son los interesados y los beneficiados. Hay entrevistas que han hecho ustedes mismos, donde indican, por ejemplo, profesores de zonas del BRAE, que indican colegios enteros o profesores de colegios enteros habrían tenido acceso a eso. Es decir, como que la filtración ha estado orientado para beneficiar a ciertas personas, porque si no, se hubieran publicado sencillamente por las redes y nada más. Y como que ha estado orientado para llegar a determinados sectores. Y allí la responsabilidad del Ministerio de Educación, porque él, días previos, vino, por ejemplo, manifestando el ministro que no estaría de acuerdo con el concurso. Por otro lado, él estaba por el nombramiento por tiempo de servicios. Entonces, todos esos datos abonan a que los profesores que con decencia, con ética, venían participando, duden de la transparencia de esta evaluación y dije la anulación. Ahora, lo que debería ocurrir entonces, según ustedes, profesor Ocaña, es la convocatoria al menor plazo posible a una nueva evaluación donde se garanticen todos los protocolos de seguridad. Y en segundo lugar, que se extienda el número de vacantes a 50.000, es lo que usted dice. Sí, efectivamente, el Ministerio de Educación tendría que sincerar las vacantes que existen a nivel nacional, porque las plazas publicadas son anterior a la convocatoria del concurso, y luego hay plazas orgánicas que por años se mantienen en sistema de contrato, Nicolás, y eso no es correcto. Debería de convertirse en plazas orgánicas presupuestadas, ya que sí existen, y generar el nombramiento. ¿Por qué tanta movilización para permitir solamente el nombramiento de una pequeña cantidad? Es uno. Pero por otro lado, también la necesidad de establecer un cuadro de méritos para coberturar los nombramientos hasta la última plaza existente a nivel nacional. Porque lamentablemente en los concursos anteriores se llevaba a los profesores a concursar por una plaza, y si no lograba coberturar esa plaza porque ya copó el primero, lamentablemente se quedaba en el camino. Creo que en esta oportunidad se podrían hacer precisiones para que se elabore un cuadro de méritos para que los profesores se nombren en diferentes plazas del país, de tal manera que también, si el docente acepta, se traslade a la zona selva, a la zona sierra, a la zona altondina y a otros lugares más allá de la región donde postuló, en la medida que sea parte de ese cuadro único de méritos que le permita escoger una plaza determinada en alguna parte del país. Pero eso pasa también por ponernos de acuerdo, por poder dialogar, por generar consensos, por regularizar o mejorar la misma normativa. Ahora, Eli, hay mucha desinformación e incluso mucha mala fe con relación a la situación de los profesores contratados, porque lo único que se produce con estas evaluaciones para nombramientos es que un profesor que ya está trabajando como contratado ahora tiene otro estatus laboral. ¿No es cierto? No es que están entrando a la carrera magisterial, sino que en realidad bajo el sistema del contrato ya son parte, ¿no? Y hay gente que tiene muchos años como contratado. ¿Cómo es posible que esto haya podido suceder? Que haya tanto profesor contratado en el Perú. Sí, lamentablemente el tema legislativo, el laboral que se estableció en el país a través de la aprobación de la carrera pública magisterial estaba orientado para mantener a un alto porcentaje de docentes fuera de la carrera pública magisterial. Lo que indica la ley de carrera pública es que te empieza con la carrera una vez que obtengas el nombramiento. Mientras estés en tu condición de contratado, no haces ninguna carrera pública. Así hayas trabajado 10, 15 años como maestro. Así hayan trabajado 10, 15, 20 años de contratados, para ser contratados son muy buenos, pero para ser nombrados no lo son.
Por eso nosotros inclusive estamos planteando y estamos ya avanzando en la propuesta de una nueva ley de carrera magisterial que permita ver la integralidad. Por un lado, es que el docente que ingresa a la carrera pública magisterial debe ser por nombramiento, está interesante, pero las evaluaciones deben valorar dos cosas: la habilitación pedagógica profesional como una prueba como esta, pero un segundo lugar es el tema del desempeño, la experiencia y asimismo también la capacitación y actualización permanente, los méritos que el docente obtiene por concursos públicos, por buenas prácticas docentes, por desempeño docente, por desarrollar, por ejemplo, diplomados, maestrías y otras. Entonces, muchas posibilidades de desarrollar el proceso de desarrollo docente, pero tenemos que facilitarla. El Ministerio de Educación tiene la responsabilidad y es tiempo de dialogar y superar las limitaciones para evitar que miles de maestros en su condición de contratado y puedan ingresar en su condición de estables en el sector de educación, pero sujetos obviamente a un proceso de capacitación, autorización y también evaluación. Eli, yo creo que es importante que la gente tenga información, es decir, esta evaluación te permite que te nombren, pero eso no significa que recién estás entrando, eso significa que tú ya estás trabajando, solo que vas a tener otro estatus laboral. Ahora, para ser contratado hay requisitos. No cualquiera puede ser contratado, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Los contratos han sido en base al mérito de los concursos anteriores. Entonces, no cualquiera puede ser contratado. Tienes que haber participado del concurso, tienes que ser evaluado, tienes que participar de un proceso de selección, compitiendo con tus demás colegas, y finalmente acceder a una plaza. Pero el sistema de contratos empieza según mes del año y termina diciembre y listo. El siguiente año nuevamente empieza la vía crucis de este... Claro, empieza prácticamente como si nunca hubieras estado, ¿no? No se valora sus 15, 20 años de servicio que este ha desarrollado. Por eso, en estos concursos de hoy, si bien es cierto, hay una prueba única que permite medir las habilidades, los conocimientos del docente, lo que debe darse paso también es a la evaluación del desempeño del docente para tomar en cuenta su tiempo de servicio, sus capacitaciones, sus actualizaciones, su experiencia, sus buenas prácticas. ¿Qué era lo que era el ingrediente que introducía el profesor Cadillo? Porque el profesor Cadillo, mientras fue ministro de Educación, él decía, está bien lo de las evaluaciones, el problema es que lo más importante no es que seas bueno en razonamiento matemático, verbal, que tengas formación académica, sino que seas buen maestro. O sea, porque tú puedes tener mucha cultura, mucha formación, pero puedes no ser un buen maestro. Y de lo que se trata es escoger gente que reúna las cualidades de la formación académica y profesional, pero que ésta sea eficiente en el momento de enfrentar la tarea de educar jóvenes, ¿no? Y niños. Claro, efectivamente el conocimiento, la formación teórica del docente es importantísimo, el conocimiento de las ciencias pedagógicas, el razonamiento, la matemática, pero tan así es también determinante la didáctica, el arte de la enseñanza, la experiencia del docente, la capacidad de vincularse el docente con su comunidad, con sus estudiantes, para poder construir liderazgos, convencimientos, compromisos con la educación. De eso se trata. Pero a partir de los años 2008, 2010, cuando se modificaron inclusive los ingresos a los pedagógicos, se habló del tercio superior, por ejemplo, lamentablemente los frutos no están siendo tampoco visibilizados, tampoco se está dando oportunidades a esos nuevos egresados para que puedan laborar. Nicolás, actualmente no tenemos docentes preparados en lenguas originarias. Nuestras comunidades indígenas, amazónicas, albafinas, están recibiendo profesores sin esta formación. ¿Por qué? Porque el mismo sistema se encargó de cerrar. Claro, le cierra la posibilidad. Eli, dejemos el tema por ahora acá, pero yo creo que tenemos que ser recurrentes en este tema. Te agradezco mucho por esta comunicación y comencemos porque se corrija esto del examen. Pero si hablamos tanto de la trascendencia de la educación para el cambio de los países como el que pretendemos lograr en el Perú, tendremos que comenzar pues por cambiar nuestra educación, ¿no? Y hacer las cosas, enderezar las cosas que se han hecho tan mal.